Bienvenidos al módulo 7 del seminario de Introducción a la Nomenclatura brindado por Referente Estudiantil. En este módulo lo que vamos a ver son sales, más específicamente sales neutras. Las sales son compuestos que resultan por una interacción entre un compuesto ácido y un compuesto básico. Pueden ser tres tipos de sales: sales neutras, las cuales no contienen ni hidrógenos ni oxidrilos correspondientes de ninguno de los elementos del cual se forman; en las sales ácidas, las cuales contienen hidrógenos provenientes del compuesto ácido del cual están proveniendo; y las sales básicas, las cuales contienen grupos oxidrilos provenientes del compuesto básico que la forman. En este caso y en este módulo vamos a hablar sobre la formación y la nomenclatura de sales neutras. Empecemos un poco con la formación. Los mecanismos de formación para sales neutras pueden ser tres tipos. Pueden ser mediante la combinación de un metal y un ácido, formando sal más hidrógeno; la combinación entre un óxido y un ácido, formando sal más agua; o la combinación entre un hidróxido y ácido, formando sal más agua. Es importante aclarar que el ácido puede ser tanto un hidrácido como un oxoácido, y por lo tanto la sal neutra resultante puede ser binaria o terciaria dependiendo de dónde provenga. Vamos a ver un ejemplo de los tres tipos de formaciones para formar el mismo compuesto, que más adelante vamos a ver el nombre. En este caso solamente nos vamos a especificar en la formación de las sales. Vamos a hacer que reaccione el metal con un ácido. En este caso el metal es el sodio, el ácido es el ácido sulfúrico. Va a reaccionar y en este caso dijimos que la sal provenía de un compuesto ácido y un compuesto básico. El compuesto ácido es el ácido sulfúrico y el compuesto básico va a ser el metal. La sal resultante va a estar formada por el metal y un radical que proviene del compuesto ácido. En este caso, el radical proveniente del compuesto ácido es el equivalente a eliminar todos los hidrógenos del ácido, es decir, el radical es SO4. Este radical va a tener estado de oxidación, el cual va a ser igual a la cantidad de números o átomos de hidrógenos que contenía el ácido, o sea que el estado de oxidación en este caso es 2. El sodio es un elemento metálico que solamente tiene estado de oxidación más 1. Entonces, como venimos haciendo anteriormente en todos los otros videos, lo que hacemos es colocar el metal y colocar el radical. En este caso no le coloquemos el subíndice, simplemente los coloquemos. Ahora, para colocar el subíndice debajo del sodio le va a corresponder la valencia o el estado de oxidación del radical, y debajo o como subíndice del radical le va a corresponder el estado de oxidación del sodio. El estado de oxidación del sodio es 1, por lo tanto acá no nos corresponde colocar nada, y el estado de oxidación del radical es 2 porque contenía 2 hidrógenos. Por lo tanto nos queda formado este compuesto que es el sulfato de sodio, que más adelante lo vamos a ver en más detalle. Y recordemos que como se trataba de la combinación con un metal, vamos a tener hidrógeno y no agua como en los otros dos mecanismos. Ahora, al hacer reaccionar el óxido de sodio con el ácido sulfúrico, nuevamente se obtiene el mismo compuesto, no hace falta volver a obtenerlo, pero esta vez se obtiene más agua. Y al hacer reaccionar y combinar el hidróxido de sodio con el ácido sulfúrico, volvemos a obtener esta sal neutra, que es el sulfato de sodio, más agua. Comencemos entonces ahora con definir la nomenclatura para este tipo de compuestos que son las sales neutras. Empecemos, dijimos anteriormente que se formaba por la interacción entre un compuesto básico y un compuesto ácido. También dijimos que el compuesto ácido podría tratarse de un hidrácido o de un oxoácido. La nomenclatura, en el caso que se trate de un oxoácido o de un hidrácido, es diferente, por lo cual empezaremos analizando en el caso que para la formulación del compuesto, el compuesto ácido que reaccione sea un hidrácido. Vamos a ver la formulación, por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico, recordemos que es ácido clorhídrico y no cloruro de hidrógeno porque está en estado acuoso, reacciona con una base, que es el hidróxido de sodio, se va a formar una sal más agua. Esta sal va a tener el radical, el metal proveniente del hidróxido, que es el sodio, y el radical, que es lo que acompaña al hidrógeno proveniente del ácido. Es decir, el radical va a ser solamente el cloro. Con lo tal se va a formar una sal binaria. Ya habíamos dicho que las sales que quedaban de la formación de los hidrácidos eran las sales binarias. Entonces en este caso, como el cloro acompaña un solo hidrógeno, el estado de oxidación de este radical es 1. Y además el sodio tiene estado de oxidación 1, con lo cual le corresponde un 1 a cada uno de los subíndices, quedando formado el compuesto cloruro de sodio.
vamos a ver la nomenclatura tradicional para este tipo de compuestos, siempre que deriven de hidrácidos. La nomenclatura tradicional tiene una raíz que deriva del no metal que está formando la sal, con la terminación uro, seguido de la palabra de y el nombre del metal, recordando aquí que en este caso no siempre es el nombre del metal, sino que se van a respetar todas las reglas que vimos anteriormente para la nomenclatura tradicional, que dependía de la cantidad de estado de oxidación que pueda tener un elemento. En el caso que pueda tener solamente un estado de oxidación, se coloca D y el nombre del metal. En el caso que tenga dos estados de oxidación, para la menor se utiliza la terminación oso, para la mayor ico, y así sucesivamente para 3 o para 4, dependiendo de la cantidad de estado de oxidación que posea el elemento. Entonces veamos el ejemplo. Para este compuesto, que está integrado por cloro y sodio, va a ser una parte que deriva del no metal, o sea que del cloro, va a ser cloruro de, y el nombre del metal, cloruro de sodio. Ese va a ser el compuesto que se forma. En el caso ahora de estos dos tipos de compuestos, que son el resultante entre un hidróxido o el metal, puede ser hidróxido de hierro con estado de oxidación 2 y el hidróxido de hierro con estado de oxidación 3, y el ácido bromídrico, HBr. Entonces, este caso se va a hacer la raíz que proviene del no metal, que es el bromo, va a ser bromuro, y como el hierro tiene dos estados de oxidación y en este caso está actuando con el menor, va a ser bromuro ferroso, con la terminación oso. Y en este caso, como el hierro está actuando con el mayor de los estados de oxidación, va a llamarse bromuro férrico. Y eso es lo que podemos ver de la nomenclatura tradicional. Ahora analicemos la nomenclatura por stock. En el caso de la nomenclatura por stock es muy similar. Se coloca una raíz que proviene del no metal que forma la sal con la terminación uro, seguido de el conector D y el nombre del metal. Aquí siempre se coloca el nombre del metal, independientemente de que tenga 1, 2, 3, 4 o más estados de oxidación. Y entre paréntesis se coloca el estado de oxidación con el cual está actuando el metal. Veámoslo para los mismos ejemplos que nomenclamos anteriormente con nomenclatura tradicional. El anteriormente llamado cloruro de sodio, en este caso también se llama cloruro de sodio, y colocándole entre paréntesis el estado de oxidación con el cual está actuando el sodio, que es 1. El bromuro ferroso, en este caso se va a llamar bromuro de hierro y entre paréntesis 2, y el bromuro férrico ahora se va a llamar bromuro de hierro y entre paréntesis. Continuamos entonces con la nomenclatura por atomicidad para las sales neutras que provienen de hidrácidos. En este caso, la nomenclatura por atomicidad contiene un prefijo numeral P1 que nos indica la cantidad de átomos que tiene el elemento no metálico, seguido de una raíz que proviene del mismo nombre del elemento no metálico con la terminación uro, seguido de un conector D y un prefijo numeral 2 que nos indicará la cantidad de elementos o átomos de metal que contenga la sal binaria. Vamos a ver los mismos ejemplos que realizamos anteriormente. En este caso, el cloruro de sodio, NaCl, contiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces, como contiene un átomo de cloro, podría llamarse monocloruro de monosodio. Como en general para el metal el mono se suele omitir, en este caso también el mono para el no metal se puede omitir y llamar directamente cloruro de sodio, coincidiendo con la nomenclatura tradicional. En este caso, para el bromuro ferroso, como contiene un átomo de hierro y dos de bromo, empezaremos diciendo di, por los dos átomos de bromo, dibromuro de hierro, porque contiene un solo hierro. En este caso, como dije, para el metal suele omitirse el mono. En este caso, para el bromuro férrico, lo vamos a llamar, como tiene tres átomos de bromo, tribromuro de hierro. Y así finalizamos con los hidrácidos. Pasemos ahora a la formación de sales ternarias mediante un ácido oxoácido. Veamos el primer caso, que es la nomenclatura tradicional, pero para eso primero vamos a ver la formación de una de sus sales. Haciendo reaccionar, por ejemplo, el hidróxido de magnesio con el ácido sulfúrico, vamos a obtener una sal que proviene de estos dos elementos más agua. En este caso, como habíamos dicho, la sal proviene de una sustancia ácida. La sustancia ácida es el ácido sulfúrico. Vamos a tomar el radical de este, que es SO4. El estado de oxidación va a ser igual al número de hidrógenos que tenga, es decir, que va a ser igual a 2. La sustancia básica es el hidróxido de magnesio y nos va a aportar el metal a la sal. Por lo tanto, la sal va a estar formada por magnesio, azufre, oxígeno 4, y el subíndice que le corresponde al magnesio y el subíndice que le corresponde
al sulfato o al radical sulfato va a depender del estado de oxidación de cada uno de ellos invertido. El magnesio es un metal que contiene también estado de oxidación 2. Entonces, al colocarlos e intercambiar los estados de oxidación, se nos simplifica, quedándonos magnesio, azufre, oxígeno 4, más una determinada cantidad de agua. La nomenclatura tradicional se emplea de esta forma. Se coloca una raíz que proviene del nombre del no metal con la terminación ito o ato. Y aquí es importante tener en cuenta. Si el oxoácido del cual deriva tenía la terminación oso, que en general era para los menores estados de oxidación, se va a cambiar esa en la sal por la terminación ito. Y si utilizaba los estados de oxidación más altos, es decir, el oxoácido tenía la terminación ico, va a pasar a tener la terminación ato. Y se continúa con el conector D y se coloca el nombre del metal, pero en este caso, como seguimos en nomenclatura tradicional, tenemos que recordar de que va a depender de la cantidad de estado de oxidación que tenga el elemento. Va a ser D metal cuando tenga uno solo, va a tener la terminación oso cuando sea con la menor e ico cuando sea con la mayor, en el caso que tenga dos, etcétera, etcétera. Entonces, para este compuesto que acabamos de formar, vamos a llamarlo, el no metal del cual proviene es el azufre, entonces va a ser el sulf. Como en este caso el azufre está actuando, que puede actuar con dos estados de oxidación, 4 y 6, como en este caso está actuando con un estado de oxidación 6, va a ser el de mayor. O sea que si antes proviene del ácido sulfúrico, va a tener la terminación ato, es decir que este va a ser el sulfato de magnesio. De magnesio porque el magnesio solamente contiene un estado de oxidación que es igual a 2. Viendo la nomenclatura por stock para las sales neutras que derivan de oxoácidos, va a tener la siguiente forma. Una raíz que deriva del elemento no metálico del cual proviene la sal, con la terminación ato. Esto es muy importante tener en cuenta. En la nomenclatura tradicional podíamos colocar ato si provenía del mayor estado de oxidación o ito si provenía del menor estado de oxidación. Pero en este caso, la terminación ato se coloca siempre, sin importar si utiliza el menor o el mayor estado de oxidación. Seguido de, entre paréntesis, el estado de oxidación del elemento no metálico que está integrado en la sal, con el conector D y el nombre del metal, y entre paréntesis colocamos el estado de oxidación del metal. Veamos algunos ejemplos. La sal que habíamos formado anteriormente, que habíamos llamado sulfato de magnesio, ahora se va a llamar sulfato 6, porque el sulfato, el azufre, como habíamos dicho, tiene dos estados de oxidación posibles, 4 y 6. En este caso proviene del ácido sulfúrico, por lo cual está utilizando la valencia 6, o la más elevada, y va a llamarse sulfato 6 de magnesio, y el magnesio tiene estado de oxidación 2, por lo tanto le corresponde un 2 entre paréntesis. Este compuesto, según la nomenclatura tradicional, es el nitrato de aluminio. Y en este caso, ponemos el nombre del no metal del cual proviene, que es el nitrógeno, con la terminación ato, nitrato, el estado de oxidación con el cual está actuando es la mayor, es decir, el 5, de aluminio, que es el nombre del metal, y entre paréntesis el estado de oxidación del aluminio, que es 3. Ahora este compuesto, que es el sulfito de magnesio, a diferencia del sulfato, en este caso tenemos al azufre, que está actuando con el estado de oxidación 4. Como habíamos dicho, sin importar que esté con el mayor o menor, siempre tiene la terminación ato, o sea que este va a ser sulfato, con la diferencia que aquí colocamos el menor estado de oxidación 4 de magnesio 2. Habiendo visto la nomenclatura por stock, pasemos a la nomenclatura por atomicidad, que va a tener la siguiente forma. P1, que no siempre va a estar, simplemente va a estar cuando tengamos un paréntesis entre el radical y tengamos más de una molécula radical. Y este P1 va a indicar la cantidad de subíndices o de moléculas del radical que tengamos en nuestra molécula. Entre corchetes esto simplemente es en el caso de que haya, si el subíndice es 1, no se lo coloca. Seguido de un segundo numerador, prefijo numerador, que indica la cantidad de oxígenos que tiene el radical, seguido de la palabra óxido, una raíz que proviene del no metal y la terminación ato. Nuevamente aquí, sin importar si estamos tratando con el menor o el mayor estado de oxidación, siempre tiene la terminación ato. Seguido del conector D, un tercer prefijo numerador que nos va a indicar la cantidad de átomos del metal que contiene la sal. Vamos a verlo con los siguientes ejemplos. El sulfato de magnesio no tiene, entre paréntesis, más de una molécula de radical, por lo tanto no lo colocamos entre corchetes y le colocamos el numerador P1.
Simplemente, como contiene 4 átomos de oxígeno, va a ser tetraoxosulfato de magnesio. En este caso, vamos al siguiente. Es aluminio, un átomo, nitrógeno, oxígeno 3, que es el radical, y adentro de ese radical tenemos 3 moléculas del mismo. Por lo tanto, ya no utilizamos los mismos ditris, sino que utilizamos bitris. En este caso, como hay 3, ponemos tris, abrimos un corchete y empezamos a llamar al radical, como contiene 3 átomos de oxígeno, colocamos trioxo nitrato, porque es la raíz del nombre del no metal, de aluminio. De aluminio porque solamente contiene un aluminio. Como hemos dicho, se le podría colocar el prefijo mono, pero suele no colocarse en el caso del metal. Ahora vamos a este, que era el sulfito de magnesio. No tiene entre paréntesis el radical, por lo tanto no necesita corchetes ni este prefijo numerador 1. Simplemente empezamos de la cantidad de oxígenos. Contiene 3, por lo tanto va a ser trioxosulfato. Vemos que sin importar que esté con la menor o con la mayor estado de oxidación, tiene la terminación ato de magnesio, porque hay solamente un átomo de magnesio.